Tres. Ya, 3, 2, 1. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema de qué es el derecho, norma jurídica y el realismo jurídico. Los alumnos que integran este grupo son Meléndez Ticona Grace, Mamani Luque Joel y Mervin Micho. Derecho, norma jurídico y realismo jurídico. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada de regirse, para así distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial. Como en muchas otras invenciones humanas, tuvo un lugar de inicio en nuestra historia, como civilización y como especie. El origen del derecho así se remonta necesariamente a los principios y a los primeros intentos por conducir la sociedad agrícola hacia un objeto común. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente. Estas eran solo formuladas breves que regían el intercambio o solventaban posibles disputas entre el tomo de las propiedades o la violencia. Los primeros textos de manera natural, escritos en tablitas de arcilla, provienen de la antigua Mesopotamia. Estos fueron el código de Urukina, el código de Hammurabi y el célebre código de Hammurabi. La norma jurídica. La norma jurídica es una regla creada para organizar el comportamiento social. Por favor, baje, por favor. Una norma jurídica es una regla creada para organizar el comportamiento social en una función de deberes y derechos de los ciudadanos. Se caracteriza por su función sancionatoria que tiene, es decir, debe ser cumplida porque de lo contrario acarrea sanción o castigo. A su vez, la norma jurídica está compuesta por elementos esenciales, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. ¿Qué entendemos por supuesto de hecho? Es la conducta, situación o evento hipotético que se necesita en una regulación. La consecuencia jurídica es la sanción que se prevé en caso de que este evento hipotético no se cumpla. La norma jurídica tiene una base con los siguientes conceptos: el sujeto, el objeto, la relación, la consecuencia y la finalidad. El sujeto perfecto, el sujeto es la persona afectada por derechos y obligaciones. El objeto es el contenido que se tiene, el contenido normativo que se tiene y que debe ser cumplido y que debe de cumplir el sujeto. La relación es la conexión entre dos sujetos. La consecuencia es la relación entre los sujetos como se infringe una norma. La finalidad es el objeto de la norma. Las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales, heterónomas y coercibles. Las bilaterales significa que tiene toda norma jurídica tendrá siempre dos partes: el sujeto o evento a quien señala la norma y el organismo que se encarga, el organismo que se encarga de que esta se cumpla. La siguiente es heterónomas. Significa que la norma es impuesta por una persona u organismo externo al sujeto que debe cumplirla, independientemente de si está de acuerdo o está en desacuerdo de ella. Las coercibles quieren decir que el cumplimiento de las normas se obliga a través de las sanciones. Doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos una pregunta de cómo se clasifican las normas jurídicas. Bueno, para García Maínez, las normas jurídicas se clasifican en normas según el sistema al que pertenecen. Pueden ser nacionales, extranjeras, uniformes, legales, consuetudinarias
normas jurisprudenciales. También tenemos normas según a su ámbito espacial de validez. Dentro de ellas tendríamos federales, estatales o provinciales, municipales, normas permanentes, normas transitorias. También tenemos las normas según su ámbito material de validez, que serían normas de derecho público, normas de derecho privado. Asimismo, normas según su ámbito personal de validez, dentro de ellas generales y particulares. Normas según su jerarquía. A estas se les atribuye del mismo rango y de diferente rango. Normas según su sanción. En estas encontramos perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Normas según su cualidad. A estas se les atribuye las permisivas y prohibitivas. Normas según sus relaciones de complementación. Dentro de ellas tendríamos las primarias y secundarias. Normas según sus relaciones con la voluntad de los particulares. Serían normas taxativas y normas dispositivas. Otras clasificaciones de las normas jurídicas, la pirámide de Kelsen, ¿no? La norma más importante es la cúspide. La Constitución del Estado viene a ser la cúspide de la pirámide. Las leyes serían el Código Civil, Penal, Tributario, etc. Los reglamentos serían el reglamento electoral, legislativo, etc., ¿no? Y como punto 4, normas jurídicas individuales, como las sentencias base de la pirámide. Esas serían la base de la pirámide, ¿no? En la pirámide de Kelsen. La clasificación de Hart nos dice que se clasifican en normas primarias y normas secundarias. Pasando al siguiente punto, que es el realismo jurídico, haremos una definición de ello, la cual diremos que el realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho como la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales, ¿no? El realismo jurídico comparte con las diferentes corrientes del realismo filosófico una consideración unitaria de la ciencia y la filosofía del uso del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y antiidealista. El realismo jurídico se desarrolla especialmente en el siglo XX a raíz de la revuelta contra el formalismo conceptual que había caracterizado a la ciencia jurídica del siglo anterior. Dentro del realismo jurídico podemos considerar las escuelas, ¿no? Que en el realismo jurídico contemporáneo se pueden distinguir al menos 4 escuelas. La escuela del realismo estadounidense, la escuela del realismo soviético, la escuela escandinava y el realismo de la interpretación jurídica del francés Michel Troper. Características. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Esto supone que el concepto de vigencia o validez formal pasa a un segundo término, mientras que el concepto de validez es igual a eficacia. Se convierte en la piedra angular del conocimiento del derecho, ¿no?
Bueno, quería hacer mención también que la doctrina filosófica que identifica, ¿no?, esta sería, según los realistas, el derecho está formado por reglas realmente observadas por su sociedad o impuestas por la autoridad del Estado correspondiente. Y con esto quiero finalizar esta exposición, agradeciendo a todos, ¿no? Muchas gracias.